oportunidad tenemos un distinguido ponente y me permito dar lectura sintética a su trayectoria profesional. Él es abogado, jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 2 maestrías, una en políticas públicas y gobiernos locales, otra en administración de justicia y seguridad pública. Lo distingue un doctorado en Derecho, grado otorgado por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. En su crecer intelectual cuenta con diversos diplomados, seminarios, congresos y cursos de liderazgo. En su interés por compartir su experiencia y conocimiento con las nuevas generaciones, participa como docente a nivel licenciatura. Y con el tema la importancia de los MASC para disminuir la criminalidad, recibimos al coordinador general de la Red de Gestores de Paz, maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco. Muchas gracias, muy buen día. Pues me da mucho gusto estar por acá con ustedes. Vamos a hablar de unos temas muy importantes en las herramientas de los MASC, que ya me dicen que están muy aventajados aquí en la escuela, que tienen pues el primer centro de mediación, yo creo que en el país, de estudiantes. Y bueno, pues eso habla de lo que se está haciendo en la escuela, precisamente en la universidad, para que ustedes aprendan estas herramientas, ¿no? Y bueno, para antes, voy a dejar el micrófono. Voy a hablar de lo que también hemos escuchado, la impunidad. ¿Dónde está la impunidad en el país? Y por qué es importante que tanto ustedes como la sociedad empiecen a desarrollar, a aprender estas herramientas. Como una parte de prevención, pero también como una forma de disminuir lo que es la criminalidad que actualmente existe, ¿no? Bueno, hace muchos años yo me acuerdo, ahora sí que desde que era estudiante ya llovió, se decía que de cada 7 delitos solamente se denunciaba una. Y lo decían los expertos, los académicos, de acuerdo a sus metodologías, etcétera. Y ya desde ese tiempo yo me acuerdo que las instituciones gubernamentales siempre decían, no es cierto, es que los académicos cómo pueden llegar a esas conclusiones si no tienen las cifras, los números, y nosotros sí, ¿no? Y ustedes hoy en día siguen viviendo eso, ¿no? Salen los expertos, los académicos, sale mucha gente diciendo, así está la impunidad, y sin embargo, ustedes siguen oyendo al gobierno de todos los niveles diciendo, estamos disminuyendo las cifras, y como veo algunos que se ríen conmigo, pues sí, efectivamente, sabemos que no es cierto, ¿verdad? Que no se ven las estrategias que fueran efectivas para que así estuviera dando como resultados que estuviera disminuyendo. Y ahorita les voy a dar unos datos del por qué. Sin embargo, de las primeras encuestas que se hicieron del INEGI, ya con una metodología amplia, con una metodología que llega a conclusiones muy concretas, y las pueden ustedes checar. Yo normalmente a mis alumnos en criminología ambiental, en delitos y en técnicas legislativas, siempre les digo que es importantísimo estar revisando la encuesta de victimización y la encuesta de seguridad urbana. Y yo espero que la mayoría de ustedes, como futuros abogados, las conozcan. ¿Por qué? Porque con eso nos damos una idea clara de cómo está la impunidad en el país. Entonces la impunidad, la encuesta de victimización lo viene diciendo más o menos desde el 2012, la última del 2022, y es una encuesta que se hace a más de 100,000 personas en el país. Y entonces, pues es una encuesta que arroja datos reales, ¿no? Entonces, datos que científicamente comprobables. Entonces, esta encuesta nos está diciendo, la última, que en el país se cometen entre 22 y 25 millones de delitos al año. Entonces, con eso nos damos una idea de que de los 125 millones que somos en el país, pues de cada 5 a 1 le cometen un delito. Y bueno, lo que también arroja es, y de esas personas, ¿cuántas denuncian?
O sea, imagínense, de los 22 millones, para empezar, no hay ni capacidad para que se pudieran recibir esas denuncias. Y además es otro problema, ¿no? El tiempo, y son parte de las cosas que la gente dice, ¿por qué no denuncia? No denuncia o no denunciamos, porque luego incluso hasta yo me incluyo, y yo en estas pláticas he hecho esa encuesta incluso en los foros. Yo les digo a mis alumnos en los foros como este, a ver, levante la mano a cuántas personas les han cometido un delito a ustedes o a alguien de algún conocido de la familia, ¿no? En la casa, y normalmente arroja una quinta parte o una cuarta parte. O sea, esto nosotros lo podemos también estar constatando de que así es, o sea, que no hay ni gato encerrado ni es algo que no conozcamos. Y que efectivamente de esos, las fiscalías o procuradurías de los estados de justicia y la Fiscalía General de la República solamente tienen aproximadamente el 10% en denuncias. Es decir, hay 2.200.000 en denuncias. Y esas 2.200.000, ¿cuántas llegan ante un juez? Pues fíjense que solamente hay capacidad para mandar otro 10%. Entonces, pues ya ahí ustedes se dan cuenta de, tú vas y denuncias y tienes una posibilidad de 10 de que ese asunto llegue ante un juez. O sea, así está el nivel de impunidad y el nivel de ineficiencia de las instituciones, ¿no? Y por último, ¿cuántas llegan a sentencia? Porque el hecho de que una persona denuncie o que incluso se vincule o no, o se logre vincular a juicio, que llegue ante un juez, no significa que ya la persona tuvo justicia. Entonces, solamente hay sentencias ejecutorias, sentencias ya sin ningún recurso, 76.000 al año. Entonces, si compramos esos 76.000 casos en los que se hizo justicia contra las 22 millones aproximadamente de delitos al año en el país, pues vemos que es abismal el nivel de impunidad. ¿Y por qué he empezado con esta plática, con esta sensibilización que seguramente han escuchado en otras pláticas y demás? Porque es importante que nos demos cuenta, primero, que rompamos este esquema que todos tenemos, porque venimos con un modelo educativo punitivo, y yo lo veo incluso en personas que asesoro legalmente o que me buscan, pues yo duré 18 años en la fiscalía. Entonces, normalmente toda la gente, hasta por unas amenazas, quieren meter a prisión a todo el mundo, ¿no? Denuncia penal, ¿no? Entonces, la realidad es que el derecho penal, dicen los expertos, es la última ratio, es decir, cuando ya entra el derecho penal, porque esto es derecho penal, es porque realmente ya fracasó todas las demás herramientas que debe tener el Estado para resolver la violencia o prevenirla o disminuirla. Si todos los demás filtros fallaron. Y esto es nada más cuando hablamos de derecho penal, porque seguramente aquí estaba viendo el programa, pues vinieron académicos, vinieron jueces y le estarán hablando de cómo están, por ejemplo, los jueces civiles, colapsadísimos. Y son conflictos también, son problemas familiares. Y por supuesto, y no traigo ahorita los números, pero podemos obtener los números de cuántos juicios familiares hay en el Estado, en el país, cuántos juicios mercantiles, etcétera. Y ese es un nivel de conflicto, de problema que tenemos en todo el país. Y ahí vemos que algo está pasando en la sociedad, que no hemos logrado ni tener las instituciones eficientes, ni los modelos educativos, que es una de las cosas que hoy les quiero comentar que necesitamos cambiar, todo. Y para eso, por ejemplo, yo que puedo definir como alguien que se ha especializado en penal, sino por lo que he estudiado, por haber estado allí desde que era como ustedes estudiante, ya 30 años metido en esos 30 y tantos, yo por ejemplo me he convencido que es importante tener otro tipo de modelos, y por eso hoy soy un convencido de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Soy un convencido, porque estos modelos, fíjense, en nuestra forma de pensar, por nuestro mismo modelo educativo, pensamos y la gente piensa que son formas medias románticas de resolver cosas, ¿no? La mediación, la cultura de paz, y no, estos mecanismos, si se saben implementar y como se debieran de implementar desde la educación, por supuesto que va a ir transformando la sociedad poco a poco para que los conflictos, aprendamos a resolver los conflictos. Nuestros conflictos que tenemos entre dos personas, en la familia, en la comunidad, etcétera, y entonces esos conflictos no escalen. O cuando ya los conflictos son de un nivel que pueden ser delitos, que es, ya vemos que en los delitos, por ejemplo, tenemos delitos leves, delitos graves y delitos muy graves, pues también se pueden resolver algunos por los MASC, pero eso ya tendría que ser en alguna etapa. Entonces, por supuesto que los mecanismos pueden ayudar a prevenir la criminalidad, claro que sí, y eso es lo que vamos a hablar
un poco ahora. Ahora bien, también algo que es importante señalar, ustedes me dicen, lo estaba viendo, las estadísticas, ¿no? Y veía algunos de ustedes que decían, sí, es cierto, pues sí, siempre nos están echando mentiras con el tema de los números. Las estadísticas todas las manipulan. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo se manipulan las estadísticas de las fiscalías? Pues muy fácil. Antes las estadísticas que ustedes veían oficiales eran las averiguaciones previas, pero las que nunca nos decían que también existían y que eran denuncias eran las actas de hechos, actas circunstanciadas o actas ministeriales, y todas esas eran denuncias también. Sin embargo, era una forma de tener subregistros. Habrán escuchado en algunos ponentes, expertos que le hablan los famosos subregistros. Pues esos subregistros pues siempre eran para manipular, es decir, ¿sabes qué? Pues ahora pon más averiguaciones previas, más números y menos actas de hechos, actas circunstanciadas, actas ministeriales. A veces es el mismo número, pero esos no se dan a conocer oficialmente. Y ahí les va un dato. Cuando entró el sistema actual de justicia penal, yo pensaba, ¿y ahora cómo le van a hacer para manipular esas cifras los señores de las fiscalías? Es muy fácil, ahora crearon otro nombre, ahora se llaman carpetas de investigación, porque así es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se deben de llamar. Pero ¿cómo les llaman a esas otras? En una sola carpeta, fíjense cómo las instituciones luego encuentran las mañas, y no nada más pasa en eso. O sea, ahorita vemos también debates, por ejemplo, en cómo medir la pobreza, ¿no? Y cómo están buscando cómo evadir eso. Hay un ataque frontal también contra el INAI, porque precisamente es donde podemos lograr conseguir la información por vía de transparencia, un derecho humano, por supuesto, pero los gobiernos siempre van a tener, los gobernantes siempre van a tener una resistencia a dar a conocer todo, y es un derecho humano, y además es parte de lo que tenemos que hacer, estar trabajando todo eso. Entonces, pues ahora se llaman, en una sola carpeta de investigación, a veces el Ministerio Público integra varios registros. Por ejemplo, todos los robos de Oxxo que hubo en Guadalajara, pues mételos ahí o mételos por zona. Y entonces tienen varios y en un solo número. Pero hay otra, si ustedes checan, por ejemplo, existen famosas carpetas administrativas. Caray, pues el Código Nacional no habla de eso, no, pero pues las fiscalías se las inventaron. Y si ustedes indagan un poco más van a encontrar mucho de eso. Entonces, todo esto que nos dicen que están disminuyendo los delitos, pues en sus cifras sí, pues nada más las mueven y pueden poner más números de carpetas administrativas y menos carpetas de investigación. Y con eso ya nos dicen, no, pues en este mes bajamos y en este año ya bajamos. Nos están manipulando las cifras. Eso también se los digo como un tip, de que en esa manipulación, pues nos están echando mentiras. Pero que al final de cuentas, lo más importante de esto es que nosotros conozcamos, exijamos y sobre todo algo que no pueden manipular tan fácil es la ENVIPE, la encuesta de victimización. En cualquier momento le dan un trancazo también al INEGI y no lo modifica, ¿no? Para que ya no nos digan, no, ¿sabes qué? Bajó la percepción, porque curiosamente aquí también la percepción de inseguridad, ¿no? Que es diferente que el miedo o el temor al delito, ¿no? Pero bueno, viendo esto, solamente en el derecho penal hay otras formas, la encuesta de seguridad urbana, aquí la traigo adelantito también, que es importante. También puse lo que nos cuestan los delitos, ahí también está. El costo del delito son 278,000 millones de pesos por hogar, de los hogares que les cometieron algún delito, y por persona afectada más o menos le costó 7,147 por persona afectada. Las cifras luego me gusta compararlas con qué, pues con otras, porque a lo mejor a ti no te dice nada los 278,000 millones de pesos, oye, una cifra grande, pero comparada con qué, pues para que se den una idea, el presupuesto de Jalisco el año pasado fue como de 140,000 millones de pesos. O sea, el presupuesto de un año de Jalisco, esto es el costo por año del delito. Y este costo por año del delito, por hogar, representa casi dos presupuestos solamente del estado de Jalisco. Entonces, sí es un buen dinero. Y otro, no lo traje también, pero en una maestría que doy clase de los costos del delito, la economía de la seguridad pública, los costos y demás, ahí hago ese ejercicio también. Si ustedes analizan cuánto se gasta o nos gastamos en las instituciones de seguridad pública y de justicia, van a ver que el presupuesto ha crecido desde 1999, que se creó el Fondo de Seguridad de Apoyo a los estados, ha crecido, y ahora más, por ejemplo, que se ha militarizado el país, ha crecido también el dinero que se les da a las Fuerzas Armadas, y sin embargo, si ustedes ven los resultados para combatir la inseguridad y el delito, pues son casi los mismos.
Ustedes van a ver que la impunidad sigue siendo del 99% en el país. Y eso ya tenemos 20 y tantos años o más, igual, y no nada más igual, porque estarán de acuerdo conmigo que la inseguridad se está agravando. Entonces, ante este panorama que parece desolador, todavía le voy a agregar esto que es, siempre hablo de lo que es lo más grave, ¿no? Que son los delitos. Y pudiéramos hablar de los delitos más graves: desapariciones forzadas de personas, secuestros, homicidios, que aparentemente nos dicen están a la baja. Esos son más difíciles de manipular las cifras, pero lo que son robos, robo a persona, robo a negocio, robo a casa habitación, esos son muy sencillos de manipular. En estos porque pues no pueden desaparecer cadáveres, pero si ven ahorita hay un debate nacional, no sé si sepan, porque luego también lo que me encuentro con chicos como ustedes, que a veces no tenemos mucho contexto social, porque estamos más metidos en las redes sociales, pero no nos ponemos a ver lo que está ocurriendo por las noticias y ese tipo de cosas. Por ejemplo, renunció la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas hace poco. ¿Por qué renunció? Porque la estaban obligando a que manipulara la cifra de personas desaparecidas. Entonces, eso es muy grave. Sin embargo, eso nos da un dato de que sí pueden estar manipulando también esas cifras. Pero a lo que voy es, ni están bajando, o sea, está más grave los delitos también, se han incrementado los delitos graves como desaparición forzada de personas, homicidios y secuestros. Y los demás ni se digan. Entonces, pero eso es lo más grave que pasa en el país, en el nivel de violencia. Y tampoco le estamos dando resultados, porque puedo dar también 2 o 3 ideas de eso. La mayoría de nosotros sabemos que el crimen organizado ha estado ganando terreno, cada día está peor, cada día está más fuerte. Por ejemplo, en los municipios, ahorita normalmente el crimen organizado, municipios pequeños o medianos, lo que hacía era imponer al comisario de seguridad pública. Ahorita el crimen organizado ya no nada más está haciendo eso, impone a veces presidentes municipales, impone funcionarios estratégicos, el director de obras públicas, el director de inspección y vigilancia, se me escapa ahorita 2, 3 más. Entonces, fíjense lo grave, pues de allí están desviando recursos para el crimen organizado, se están pues solventando, es decir, indirectamente estamos financiando al crimen organizado. Entonces ya, pues realmente sí es un gobierno paralelo, ¿no? Del crimen organizado. Entonces, pues ese panorama, ustedes dirán, bueno, pues Víctor, no estás diciendo nada nuevo. Lo que quiero decirles es porque es importante encontrar otros mecanismos, sin dejar estos. O sea, también, por ejemplo, yo en mi vida pública he debatido, y en su momento cuando fui diputado nos tocó interponer la controversia constitucional contra la ley de seguridad interior, porque pues, no era constitucional, y la Corte nos dio la razón. Yo no creo que los militares son la mejor arma que tenemos para combatir el crimen organizado, pero no tenemos otra. Y hoy creo que sí, pues tenemos que entrarle ya con los militares, ni modo. Pero ¿qué hace falta? Pues hay que prepararlos, hay que capacitarlos, porque los militares están preparados para la guerra. Por eso, cuando los metes a combatir la inseguridad y el crimen organizado, pues vemos de inmediato que se aumentan las violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso también hablaré un poco. Pero fíjense, vamos a los niveles para entrar ya a lo otro. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, tenemos también, aparte de la ENVIPE, tenemos otra encuesta que es muy importante, que nos debe dar una idea y nos ayuda a entender el problema de violencia que vivimos en el país. La violencia, lo más grave sí es los delitos, pero ya les hablaba de otros conflictos que a veces no vemos, pero ahí están, y que también no se están resolviendo como debieran. O sea, tú te vas a un juicio familiar, son tardadísimos los juicios, o sea, no tenemos la capacidad para resolverlos. ¿Por qué? Porque ya llegamos a juicio. Y tenemos que hacer algo antes para que no llegue todo a juicio, mercantil, civil, familiar, etcétera. Todos los que litigan, pues, me darán la razón. Pero hay otra encuesta a otro nivel de violencia, que son los problemas de convivencia. Vecinales, obviamente también en la familia también hay muchos conflictos, hay mucha violencia que incluso todavía no se alcanza a visibilizar todo el problema que tenemos en las familias, y a veces también lo único que tenemos es lo que alcanzamos a ver y a medir con los delitos, ¿no? Pero hay más, y más no se diga ahora que con la pandemia se incrementó la violencia familiar. Pero la encuesta de seguridad urbana y de percepción se hace cada 3 meses. Esta es la última. Esta también es importante porque hay otro problema también ahí serio. Las grandes ciudades, y no nada más las grandes ciudades, también en las poblaciones pequeñas, tienen otro problema de convivencia pacífica entre vecinos. Eso yo cuando fui secretario del ayuntamiento ahí lo constatábamos.
esto lo que arroja es que de una tercera parte de los vecinos tenemos problemas entre nosotros. Y eso dice la encuesta. Y esos conflictos se dan entre vecinos, se dan a veces entre la familia, se pueden dar contra autoridades. Ahí habla del 33.9%, esta es la última, esta es la de septiembre. Y de los primer problema que se da entre vecinos es el ruido. Esa encuesta se hace más de 76,000 personas y se hace en las 80 ciudades más importantes del país. Y arroja precisamente que hay conflictos entre vecinos. ¿Por qué? Por todo esto que les estoy manifestando. Hoy eso tiene que ver con los delitos, pues los delitos es lo más grave, pero tiene que ver también con legalidad, tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con conocer las normas y con la convivencia pacífica y con que también el modelo de lo que ustedes conocían o habrán escuchado, hoy justicia cívica, pero antes era lo que era el reglamento de policía y buen gobierno de los municipios. Esos tipos de conductas antisociales o de infracciones, también ese modelo tiene que ser más efectivo, porque ahorita, en la experiencia, lo que he visto, no nada más lo que viene en Guadalajara, sino en varios municipios, lo que se la pasan haciendo los policías municipales es deteniendo personas en situación de calle. La mitad de las personas que llegan por supuestamente infracciones en la calle son personas en situación de calle, indigentes, pero realmente se les debe decir personas en situación de calle, para no violar sus derechos humanos. Imagínense lo grave, en Guadalajara más o menos al año son como 10,000 personas que llegan a juzgados municipales así. Es decir, las personas que se están deteniendo ni siquiera debían de estar ante un juez municipal, por eso. Entonces también tiene que cambiar el modelo de justicia cívica para resolver este conflicto que hay entre vecinos. Luego, del otro 50%, el primer problema entre vecinos es el ruido. El ruido es un problema muy serio. O sea, el vecino que tenemos que nos pone la música cada fin de semana, etcétera. Nosotros estamos jóvenes, pero imagínense un adulto mayor, una persona que está enferma, los niños. Me tocó ver muchísimos problemas de personas incluso que tenían ya consecuencias, niños que tenían problemas para dormir, etcétera. Ya no se diga de aprovechamiento escolar y demás. Entonces, este también es un tipo de violencia que tenemos y que no es tan menor. Imagínense que de cada 10 personas, 3 hay problemas en una tercera parte de los vecinos. Nada más multipliquemos Guadalajara. En el área metropolitana de Guadalajara vivimos más de 4 millones de personas. Más de 1 millón tiene problemas entre sus vecinos. Dicen ustedes, ay, estamos exagerando. No, no estamos exagerando. El siguiente problema son la basura. Tercer problema, pues puede ser el problema por el estacionamiento. Ya somos una ciudad con muchísimos vehículos y ahí le podemos sumar. Eso es otro tipo de violencia que debe haber. ¿Eso tiene que ver para que trabajemos con la implementación de los MAS? Sí. Y porque no nada más es conocer las herramientas para resolver conflictos, no, esto es un tema mucho más fuerte, necesitamos aprender lo que es la cultura de paz que viene desde la educación. Entonces, esto también se los pongo ahí porque además es un área de oportunidad para ustedes, el modelo de justicia cívica. Y aquí aprovecho para decirles también otro problema que hay en el problema de seguridad. Así como las fiscalías tienen un problema de rezago, de falta de abordar esta situación con eficacia y con todo, claro, también lo ves desde adentro y también dices, yo por ejemplo, a veces que abogados se quejan de que, oye, 4 horas para recibir una denuncia y demás, luego también platicas con los funcionarios y dicen, es que diario, por ejemplo, el Centro de Justicia para las Mujeres dice, oye, Víctor, pero es que recibimos diario 400 denuncias, tenemos 2 agencias, por decir algo, o sea, y no nada más es recibirla, ponerle un sello y váyase, tenemos que dictar medidas, girar oficios a todos lados. Entonces también te pones de adentro y dices, pues entonces, ¿qué está pasando? Entonces tienes que hacer un análisis más objetivo y dices, bueno, revisar procesos. Segundo, lo de diario, personal. Y lo que yo me encontré pues en 18 años ahí en la fiscalía es que muchas veces no estás atendiendo o no tienes los recursos humanos o materiales donde los debes de tener, los tienes en otro lado, los tienes ineficazmente. En fin, de eso podríamos hablar en otra ocasión. Entonces, esa también es una de las cosas que hay que atender con los MAS. Muy bien, pues los mecanismos alternativos que normalmente los principales que conocemos pues es la negociación, el arbitraje, la conciliación, la mediación y lo que son las prácticas restaurativas o las reuniones restaurativas. Aunque casi voy a concluir precisamente con lo que son estos, dónde deben de implementarse. Por ejemplo, las prácticas restaurativas. Hay más de 20, hay muchísimos mecanismos alternativos, son los principales. Y también de una vez aprovecho para comentar qué está pasando con estos mecanismos. Pues también como un precedente, lo que yo alcanzo a apreciar
En Jalisco, por ejemplo, en Guadalajara en el 2004 fueron de las primeras ciudades que se implementó lo que es la mediación, los centros públicos de mediación. Sin embargo, igual como Jalisco también se ha puesto pionero y todo, el Instituto de Justicia Alternativa, habrán escuchado alguna plática al doctor Guillermo Cepeda Leucona, somos líderes en resolver conflictos y demás. Sin embargo, lo que yo todavía alcanzo a apreciar es que mucha gente no cree en los MAS, la gente, los ciudadanos. Y ya lo decían, a mí me tocó también impulsar estas leyes en el Congreso local hace 10 años. Y ahí los expertos decían, esto va a llevar mucho tiempo, no se desesperen. Me acuerdo y el sistema penal, venía un experto de Argentina y decía, nosotros empezamos de 40 años y apenas estamos terminando en una provincia, como en un estado, 40 años. Y a veces se me hacía eso, pues, como un error, decía, no, esto tiene que estar ya, porque vamos a entrar en el 2014, tenemos que tener las leyes, hay que implementar, hay mucho dinero, pues sí. Pasado eso, también estuve en México como parte de la comisión legislativa, dándole seguimiento a la implementación, pues ahí te dabas cuenta pues que el dinero, pues la corrupción y muchas cosas no llegó a donde tenía que llegar y la capacitación tampoco se dio, pero lo más importante, después de 10 años yo lo que les puedo decir es que efectivamente los MAS hace falta todavía empezar a educar desde los niños y reeducarnos los que estamos adultos. Porque nos decían también, entre muchas cosas que nos decían, los abogados son los primeros que van a resistirse al cambio, y sí es cierto. Muchos clientes le dicen al abogado, oye, quiero ir a una mediación. No vaya porque eso no sirve, además es voluntario. Sin embargo, el abogado también puede cobrar por la mediación. Entonces, lo que quiero también plantear es la importancia de que hoy la ley, el tercero constitucional, en la ley tercero constitucional de educación, derecho humano a la educación, habla, el 17 constitucional, de que esto es un derecho humano y por tanto el Estado tiene que capacitar y preparar. La Ley General de Educación habla de los mecanismos, ya no nada más habla de la cultura de paz, habla de los mecanismos, es decir, educar para desarrollar estas herramientas. Pero en la experiencia que ha pasado, desde el ayuntamiento también implementamos una serie de esfuerzos para ir a trabajar en las escuelas, lo comentábamos con el licenciado Serrano ahorita con el maestro Serrano antes de entrar acá. En las escuelas privadas, por eso la Enrique Díaz de León, la universidad creo que es como la excepción, pero yo veo en las escuelas privadas van muy lentos con esto de la implementación. O sea, a veces lo ven como una capacitacioncita extra, tallercitos. Y dos, en las escuelas públicas, peor. En las escuelas públicas los maestros, los directores y los administrativos esto lo ven como, y es más trabajo. Y entonces, pues yo soy empleado de gobierno, me vas a poner a trabajar más, darle seguimiento a las mediaciones, prácticas restaurativas. Entonces, pues no estamos cumpliendo los objetivos de implementar los MAS. ¿Y por qué son importantes los MAS? Primero, estas prácticas restaurativas que han estado dando muchos resultados, dentro de todas, ¿por qué es importante? Los MAS es importante, sobre todo las prácticas restaurativas. Fíjense, las prácticas restaurativas tienen una cuestión importante. Pensamos que la justicia restaurativa es más que las prácticas restaurativas. Dentro de las prácticas restaurativas está la justicia restaurativa penal. Y entonces, estas prácticas restaurativas, que son que pueden ser formales e informales, ándale, ya acabamos, ya nos vamos. Gracias. Bueno, mientras se acomoda ahí, fíjense. Gracias. Bien, precisamente las prácticas restaurativas, ¿a qué van a ayudar? No solamente la prevención, todos los MAS van a ayudar a la prevención, pero por supuesto, fíjense, el primer problema que tenemos es que desde la educación nosotros venimos desde un modelo educativo punitivo. ¿Cuál es este modelo educativo punitivo? En nuestra casa normalmente nos educaron así, reglas y sanciones, no cumples, sanciones, y a veces eran sanciones sencillas, no vas no te voy a dar tu domingo, no vas a salir al cine, parecían reglas como que no ocupaban darnos nuestras nalgadas, no ocupaban jalarnos las orejas, a veces sí, o sea, ya eran correcciones ya más fuertes. Pues hoy los expertos que dicen, todo ese tipo de modelo educativo, pues hay secuelas y hay consecuencias de todo ese modelo educativo, porque incluso ese modelo educativo a nosotros nos dio una concepción de la vida en sociedad. Y hoy los expertos dicen, hey, el modelo educativo tenemos que cambiarlo.
Y desde ahí es el primer tema. Por eso fíjense, nosotros también como abogados, y lo digo yo también, tenemos hasta el modelo punitivo y por eso todo lo queremos ver penal. Penal. Yo me acuerdo en la fiscalía, duré 5 años en una agencia de patrimoniales, todos los asuntos civiles, muchos asuntos civiles, el 80% los querían hacer penales. Oye, pero esto aquí no hay engaño, no, es fraude, no es un incumplimiento de contrato, es fraude. Me acuerdo en el 94, 95, que se vino la devaluación. Entonces, muchísimas empresas quebraron porque debían en dólares, porque tenían créditos, etcétera, y todos los abogados llegaban con su montón de denuncias. No, es que es delito. ¿Pero por qué es delito? Si la persona es un incumplimiento de contrato, ya no tiene para pagar, era un crédito, no. Entonces pues, nos colapsábamos de asuntos. Fíjense cómo los abogados también, esta idea punitivista. Entonces, y penalista, es el punitivismo. Y fíjense, cuando falla la seguridad, cuando no hay estrategias, reglas, no es eficaz las instituciones, ¿qué ocurre? Vienen los políticos primero a decirnos, yo también me he dedicado a la política, tampoco voy a negar eso, pero no he llegado a ese extremo de decir barbaridades. Llegan con soluciones, como ahorita vemos a Nayib Bukele. ¿Quién ha escuchado a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador? Levante la mano. Creo que soy yo nada más. Bueno, bien poquitos, a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Bueno, voy a tomar agua. Fíjense, Nayib Bukele, El Salvador, tiene un gran problema con los Mara Salvatrucha, con las pandillas ya muy, como aquí el crimen organizado, pero allá eran pandillas que hicieron pues muy fuertes, controlando todo, muy violentas. Y Nayib Bukele ha sacado una estrategia mediática, ¿no? Dice, todos a la cárcel, todos sin ninguna, restringiendo todo, etcétera. Y esos son los discursos a veces mediáticos y extremistas que no resuelven nada. Yo les puedo asegurar desde ahorita, aunque él está dando una imagen de que trae controlado todo, en realidad los derechos humanos, y además El Salvador es un país más chiquitito que Jalisco, o sea, es un país chiquito y pobre. Sin embargo, este cuate da esa imagen, ¿no? Y pues muchos se la están creyendo, ¿no? No, pues es que esa es la… Entonces, cuando hay una ineficacia de resolver y hay una impunidad, entonces vienen las respuestas punitivas. Aquí en México permanentemente escuchamos el ejército, es más, yo he escuchado abogados que dicen casi tener un escuadrón de la muerte. O sea, y me da risa, porque lo que no saben es que hay tratados internacionales que ese tipo de cosas son imprescriptibles. O sea, eso… El día de mañana, pues yo también he sido funcionario, y eso el día de mañana te va a llevar a una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y además, ¿cómo controlas ese escuadrón de la muerte? Se oye bonito, pero eso no va a resolver nada. O sea, el delito no se puede resolver con más delitos, es lo que se debe de entender. Entonces, a lo que voy concretamente es, cuando hay un problema de impunidad, todo el mundo va, militaricemos, he escuchado políticos, la pena de muerte, o sea, ya a este nivel, a esas alturas, donde hay tratados internacionales, donde se habla de los derechos humanos, eso es un discurso completamente falaz. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Sí, fortalecer las instituciones, porque hoy no vengo a hablar de eso, podría decirles, o sea, aquí están las soluciones. Por ejemplo, las policías preventivas, primero los militares, ya tenemos 100,000 junto con la Policía Federal, lo que era la Policía Federal, la Guardia Nacional, son 100,000 efectivos. Si ustedes miden lo que está haciendo la Guardia Nacional, levante la mano, ¿quién sabe, por ejemplo, cuántos detenidos ha tenido la Guardia Nacional en el último año, por ejemplo? Nadie, ¿verdad? Bueno, les invito a estarnos informando, porque luego nos dicen muchas cosas y nada. La Guardia Nacional hoy, que tiene 100,000 efectivos, tiene menos detenidos de los que hacía antes la Policía Federal. Ese es otro problema que tiene. Hace rato les hablaba de la Policía Municipal. La Guardia Nacional, yo hoy creo que sí, hay militares también ahí, pues hay que prepararlos. ¿Para qué? Para convertir el crimen organizado, pero con leyes, con tecnología, con estrategias, no así nada más, mándalos a ver a cuántos matan. Pues eso no se vale, ni se puede, ni se debe, porque además eso, lo que ha pasado ahorita con el crimen organizado, si ustedes ven la militarización, son las mismas estrategias desde los 70s, son las mismas, no han cambiado casi. Eso de cada sexenio viene alguien a decirnos que ya cambiaron, que ahora están haciendo las cosas diferentes, que ahora es lo mismo. Si ustedes ven ahorita van, detienen algún que otro capo, pero el problema del dinero sigue igual, el lavado de dinero y demás. Entonces, bueno, las policías estatales también están igual de mal.
y las policías municipales, vuelvo a insistir en eso para volver a entrar en este tema de por qué es importante los MAS. Y no quiere decir que porque los MAS van a resolver todo, no, hay que ir haciendo una cosa y otra, eso sí también se los dejo claro. Las policías estatales y las policías municipales, al igual incluso que la Guardia Nacional, aunque más o menos están metidas más en el tema del crimen organizado, pero sin resultados, tienen el problema de que están enfocados a la flagrancia. Y nosotros a veces también nos dejamos ir con eso. No, pues, para tener una policía buena tendría que estar deteniendo personas, ¿no? O sea, cuando cometan los delitos que los detengan. Así tenemos muchos años. Y además el problema es que así los hemos formado a los policías. A los policías los hemos formado que estén patrullando como locos y vean, en cuanto haya un reporte, que reaccionen y detengan la flagrancia. Y parece como lógico, pero en realidad no lo es. Porque si ustedes ven, pues ahí están los resultados. Tenemos millones de delitos y castigados casi nada. Pero además, cuando hay detenidos, los tiempos se le acortan a la policía para hacer los informes de policía homologados y al Ministerio Público para recabar esas pruebas, y ahora que la policía también tiene más preponderancia para esos datos de prueba, y entonces el juez también tiene que fallar. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo por años y por eso no hay resultados. Pero hoy ya constitucionalmente las policías preventivas tienen facultades de investigación. Pero no han desarrollado esas habilidades, no están todavía capacitados plenamente para hacerlos, y muy pocas, o sea, en las instituciones hay muy poquitos haciendo esas facultades, independientemente de las procuradurías, porque las policías investigadoras, esa es su función esencial. Hablo de las policías preventivas. Fíjense, tenemos aproximadamente entre policías preventivas como 400,000 en el país, desperdiciadas también, igual que la Guardia Nacional. O sea, si en otra ocasión tenemos oportunidad de revisar cuánto nos cuesta eso y cuántos son sus resultados, vemos que estamos tirando dinero a la basura terriblemente. Entonces tenemos que capacitarlas y prepararlas para que policías estatales se enfoquen incluso a nivel nacional, propondría, fuera el crimen organizado, porque ahorita, por ejemplo, ya policías municipales, ¿qué pueden hacer contra el crimen organizado? Nada. Pero la policía, la Guardia Nacional, sí, enfocadísima, reforzar la Fiscalía General de la República, que siempre ha sido un fracaso, y a nivel estatal, pues a lo mejor las policías preventivas estas son menos, porque le estoy poniendo también las policías municipales, enfocadas, ¿qué les parece a lo que le llamamos los delitos de alto impacto? Homicidios, también secuestros, ¿por qué no? Robos con violencia, robos a negocio, robos a vehículo, que también ha sido un fracaso. Entonces, con eso podríamos impactar ahí, y también, pero investigando. Y de eso podríamos hablar, porque también tengo la experiencia para decirle los datos que no hacen investigación casi. Y por último, las policías preventivas. ¿En dónde las tendríamos que meter las policías preventivas? Las policías preventivas tienen que trabajar muy fuerte. El modelo de seguridad ciudadana, que también, se lo digo por experiencia, cuando nosotros capacitamos a las policías, cuando ya intentamos implementar, nos dimos cuenta que es un problema muy serio, porque la policía tiene toda la vida en un modelo reactivo. Este modelo de la flagrancia es un modelo reactivo. Entonces, cuando tú le dices, oye, hoy puedes hacer investigaciones y podríamos meternos más fuerte en lo que es resolver el problema de convivencia y el problema de las infracciones administrativas en los municipios. Y entonces empezar a trabajar la legalidad, la resolución de conflictos y la reeducación de las personas. Porque también este modelo es punitivo, fíjense, tanto el derecho penal, que es punitivo, ni se diga, y el derecho que hoy es la justicia cívica. La justicia cívica va buscando y la seguridad ciudadana va buscando que ya no sea punitivo, que sea reeducativo y preventivo, realmente preventivo. Y podría decirles por qué, porque si tú le pones una multa a una persona, pues la persona se va a ir enojada y va a decir que está mal el Estado, el municipio, lo que sea. Pero si tú a la persona la mandas a un curso de sensibilización, reeducación, es posible que sí modifique su conducta posteriormente. Pero a veces no se hace ni uno ni lo otro, porque si le estoy diciendo que la mitad de las personas que llegan a los separos son personas en situación de calle, pues realmente los infractores que llegan es muy probable que sean borrachitos. De eso también no terminé de decirles. De 80 conductas que hay de infracciones en los municipios, ¿saben cuántas utiliza la policía municipal como parte de todas estas deficiencias de las que estamos hablando? Solo 4. Y muchas de esas pues ni son, que escándalo en la vía pública, que tomando en la vía pública, 4 de 80. Y la otra es enfocadas a la flagrancia. El policía municipal, igual que en los delitos y el policía preventivo, puede hacer investigación, y también el administrativo. El administrativo también él puede presentar y decir el vecino tal, porque también de eso les podría hablar más, de los errores que hay. O sea, como quiero llevarme los detenidos, están en una fiesta, lo lógico es, ahí hay flagrancia, sí, pero están en su casa, están en la cochera.
Entonces, los policías, que muchas veces también les falta capacitación, normalmente, llegan, quieren hacer las detenciones, se meten a las casas sin ninguna orden ni nada, entonces hay violaciones a los derechos humanos y hay, por ejemplo, me tocó hasta mediar problemas más serios de abusos, ¿no? Entonces, por eso precisamente se debe de cambiar. A ver, entonces el policía puede dejar un citatorio y abrir una investigación administrativa, y se abre un procedimiento y entonces es más factible que se puedan resolver reeducando y multando también a las personas. Y reeducando, insisto mucho en la reeducación, porque si no se reeduca, pues la gente va a volver a ver el sistema punitivo, y lo que se trata es de cambiar el sistema punitivo. Muy bien, voy adelante, antes de que se me duerman todos. Entonces, las prácticas restaurativas dentro de los MASC son muy relevantes, todos los demás también son relevantes, no digo que no. Por ejemplo, ¿dónde se están aplicando? En instituciones educativas, se están aplicando en el sistema de justicia penal, se están aplicando en la comunidad, los barrios, los grupos religiosos, los grupos juveniles, las asociaciones, se están aplicando en el lugar de trabajo y en la familia. Aquí está la clave de todo, pero no nada más diría yo de las prácticas restaurativas, sino de prácticamente todo lo que es los MASC. ¿Por qué? Si ustedes ven, el enfoque punitivo es un enfoque, como ya decía yo, cumpliendo reglas con sanciones. Y eso, al final de cuentas, ese tipo de enfoque es un enfoque, primero, que la gente lo percibe como injusto. ¿A poco no alguien que de repente va a un juicio, y porque además es cierto, si hay mucha corrupción, algo que a mí también me ha decepcionado mucho el sistema penal, toda la esperanza que teníamos que iba a ser, que iba a haber publicidad y que no sé cuánta cosa, pues la verdad es que ya te topas con abogados litigantes y todo el mundo te dice, no, pues es un mercado, la corrupción está terrible. Pero normalmente cuando alguien va a un juicio y el juicio a lo mejor se vaya hasta amparo, etcétera, la gente te dice, es que se vendió el juez, o sea, lo ve como algo injusto. Y el enfoque restaurativo, el enfoque de los MAS, ayuda a que la gente, una vez que viene con esa educación, esa formación, sabe que es justo, que tuvo oportunidad de ser escuchado. Algunos de ustedes me van a decir, maestro, el derecho de audiencia y defensa siempre ha estado. Y sí, 14 y 16 constitucionales. Y está en todo, en cualquier materia, y si no está, pues es inconstitucional. Sin embargo, lo sabemos que las víctimas, ustedes vayan y pregúntenle a una mujer, por ejemplo, que trae un asunto ahorita en el Centro de Justicia para las Mujeres, y les va a decir, no, me tratan mal, no me garantizan mis derechos aquí, etcétera. Entre el trabajo y muchas cosas. El sistema, aun cuando el sistema penal cambió, hoy tenemos asesores jurídicos de la víctima y demás, con todo y eso, la gente, la víctima tampoco se siente satisfecha. Ya ni les digo las personas que tienen alguna persona desaparecida. Fíjense, eso también es reactivo. A nosotros nos tocó aprobar esas leyes, la Comisión de la Búsqueda. Eso también es reactivo, porque el Estado está fallando en prevenir que no haya desapariciones. O sea, tú estás llegando a andar buscando gente cuando tienes que evitar que las desaparezcan. Pero ese es otro tema que nos podemos llevar ahora a seguir platicando. Muy bien, entonces las prácticas restaurativas, que ni yo las alcanzo a ver aquí, yo no sé para dónde le estoy dando, y el otro, el enfoque restaurativo es, y lo otro, puede ser dañino. Hay muchos estudios que hablan de todas las consecuencias que ha tenido el modelo educativo, y si vamos a analizarnos el sistema penal, también. O sea, no sé hasta en qué nivel vayan ustedes, pero a lo mejor los colegas maestros me dan la razón. La reinserción, lo digo yo, es un fracaso en el país, la reinserción. Es más, las escuelas del crimen, como se les ha llamado a las prisiones, a los centros de reinserción, también son un fracaso. En lo particular, conozco casos en chicos que a lo mejor andaban robando un vehículo, jóvenes, y entraron a la penal, y a lo mejor, no conozco al director y es mi amigo, pero en independencia de él, pues también es un actor dentro de todo el sistema, que ahí se han hecho ya, se han relacionado con la delincuencia organizada, y cuando salen ya son parte de la delincuencia organizada. Entonces está fallando la reinserción, por supuesto, y si analizamos realmente la reinserción, o sea, también la conocí porque tuvimos algunos chicos en Guadalajara con un programa de reinserción, y también se los digo, fue un fracaso, o sea, se trató de reeducar y todo, y había incluso apoyo económico. Con todo y eso, los chicos cuando terminaron el programa, la mayoría para empezar ni terminó el programa. Entonces, y podríamos analizar con datos y estadísticas la reinserción. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente falta todo esto, volver a replantear todo.
Si ustedes ven, hace rato que yo hablaba de cómo los políticos y todo el mundo habla de la militarización. Un ejemplo claro, México ya incluso la Corte Interamericana le ha dicho, la prisión preventiva oficiosa contraviene los tratados y todo. Están necios con la prisión preventiva oficiosa, ahí está. Oye, pero si ya te lo dijo la Corte Interamericana, no le hace. Y más aún, quieren incrementar delitos con prisión preventiva oficiosa. Recuerdo cuando se discutió, a mí me tocó también eso, que se implementara en el tema de la ley de fuego de armas de fuego y explosivos, la ley que hablaba de que alguien que tenía una AK-47, nos decían los compañeros diputados, no, este tiene que estar en prisión preventiva oficiosa, les hablo como del 18, 17. Yo les decía que no. ¿Por qué? Porque si el Ministerio Público le es fácil que le traen a alguien con un arma de fuego de esa índole, de alto calibre y demás, ya sabe que luego lo van a dejar en prisión preventiva oficiosa, el incentivo va a ser otra vez la flagrancia. No, si le quitamos la flagrancia, no la flagrancia porque no se puede quitar, si le quitamos que todo sea enfocar a la flagrancia, los obligamos a que investiguen. Porque entonces yo les decía en el debate, es muy fácil que ya alguien detuvo a alguien con un AK-47, pero todo el grupo criminal, o sea, eso es reactivo, sí me doy a entender. Entonces, y eso se ha venido haciendo desde hace muchos años, por eso no cambian las cosas, porque lo que necesitamos es cambiar los incentivos y cambiar el modelo de lo que está haciendo. Maestros, se necesitan leyes, ya no se necesitan leyes, lo que se necesita es cambiar las estrategias y no se están haciendo. Claro, de fondo tendrían que entrar los MACs. ¿Para qué? Esto que lo estoy diciendo porque a veces los MACs se ve como algo romántico. Los mismos expertos de los mecanismos alternativos y las prácticas dicen precisamente lo que hace falta, igual desde el modelo educativo. El modelo educativo no dice que dejes el sistema de control. Mucho control, es decir, yo lo veo como padre de familia, tienes que tener control, supervisado a los hijos. ¿Dónde andas? ¿Qué estás? Tus tareas, o sea, no es que lo sueltes, porque si lo sueltas, pues va a ser peor. Pero por otro lado, el modelo restaurativo, un seguimiento, un cambio incluso en la forma de comunicarnos. Eso ahora las personas, los activistas y los expertos nos han visibilizado nuestro lenguaje incluso violento. Nuestro lenguaje violento. Y el lenguaje violento, fíjense, para resolverlo está mucho en el modelo educativo y en las prácticas restaurativas. El lenguaje violento, fíjense, lo traemos también desde, no nada más es de los hombres hacia las mujeres, de los hombres hacia las mujeres, de los padres hacia los hijos, de los hijos entre los hijos, o sea, y ese modelo se tiene que cambiar desde la educación. Por eso hablo de que es importante los más. Las prácticas tienen muy importante varias técnicas. Una es la escucha. La primera informal práctica restaurativa es la escucha. Muchos no escuchamos. No me quejo, pero yo sé que ya están muy cansados. Pero efectivamente el primer problema que tenemos es que no sabemos escuchar. Y eso se aplica en casa, se aplica en el trabajo, se aplica donde quieras. Segundo, son las declaraciones afectivas. Esto ayudaría mucho también a resolver, primero, problema de comunicación. Ustedes saben, el 80% de los conflictos que surgen, y lo deben de saber más los que se dedican a la mediación, se origina por la falta de comunicación. Ni escuchamos bien, o yo estoy percibiendo algo que no es, estoy percibiendo tus intereses de otra manera, mis intereses afectados, o sea, al final de cuentas es un problema de comunicación. Las declaraciones afectivas ayudarían a comunicarse y a comunicarse precisamente comunicando con los sentimientos, y además de eso ayudaría a cambiar ese lenguaje que es violento. Ahí ya no alcanzo a ver. Las prácticas restaurativas, las preguntas restaurativas que las desarrolló un australiano, las desarrolló como preguntas neutras. Nosotros precisamente también con el modelo educativo y familiar y demás, es un modelo que tenemos en la sociedad muy arraigado, estamos preparados para justificarnos de todo. Cuando nos dicen, ¿por qué pasó esto? Si hoy yo hubiera llegado tarde a la conferencia, oiga maestro, pues llegué tarde porque había mucho tráfico. Siempre voy a encontrar una. Sin embargo, la pregunta cambia, como se hace en esas prácticas restaurativas que pueden ser en la escuela, en el trabajo y obviamente en la justicia restaurativa, cambia. ¿Qué pasó? Entonces ya puedo contar mi historia. Y igual le preguntamos en prácticas restaurativas no se habla de víctimas, se habla de posibles ofensores o de personas que han sufrido una conducta indebida. Y entonces tiene en un lugar seguro, en un círculo, etcétera. Entonces, y de ahí pues las pequeñas reuniones restaurativas que no tienen que ser siempre en un círculo, pueden ser algo rápido en la escuela,
esos chicos ahí se andan echando gritos, vengan para acá, rápido el maestro, antes eran los prefectos, etcétera, ahora los equipos psicoeducativos pueden rápido resolver. Tengo un problema en el trabajo, igual, donde quieran, donde puedan, en el barrio, etcétera. Pero hay que preparar a estas personas, los facilitadores, y nosotros también prepararnos, porque si no de nadie va a saber, de nada va a servir, perdón. ¿Qué está pasando en muchas partes? Por ejemplo, en el municipio teníamos 8 centros públicos de mediación desperdiciados. O sea, teníamos muy poquita gente que iba, o sea, sí eran los números al final al año y demás, pero ¿por qué? Pues tú tienes ya los centros, pero hace falta educar a la gente, que la gente sepa. Y luego aún cuando les des una capacitación no es tan fácil, porque la gente ya trae problemas del modelo educativo desde niños. Entonces dice, no creo en eso, quiero que lo metan a la cárcel. Oiga, pero es que vengan y quítenlo aquí de mi cochera, y ahí se incrementa o se escala el delito, la conducta. Y los círculos restaurativos y ya las prácticas más estructuradas, formales. Entonces, pero igual puse estos nada más, ya también para concluir, por si hay alguna pregunta, un comentario, algo. Puse estos nada más y muy rápido, pero a ver, esto también puede ayudar. Fíjense, lo habrán escuchado en otras ocasiones, porque yo lo vengo escuchando en casi todos los foros cuando hablábamos de los mecanismos de la justicia alternativa y demás. Yo, por ejemplo, permanentemente con mis hijos lo veo o lo trato de aplicar en el trabajo, trato de aplicarlo muchas veces. Fíjense, nuestro modelo educativo, el papá trata de resolver todo o imponer sanciones. Entonces, otros más, la negociación, la mediación, etcétera. Todas esas técnicas tenemos que irlas desarrollando desde niños, pero si ya no las desarrollamos desde niños, tenemos que empezarlas a aprender desde grandes. Y entonces, por ejemplo, lo que hemos visto, en la familia, desde chico el niño va viendo que el papá tiene que resolverle todo, imponerle sus sanciones y demás, pero no aprende a resolver sus conflictos. Y entonces pues se lleva peleando y no hay quien le enseñe. Entonces, por ejemplo, a mí qué me pasa, yo como papá de familia, cuando vienen mis hijos y, oye papá, a ver, dialoguen, a ver, traten de resolver ustedes, o sea, y que ellos empiecen naturalmente, porque los conflictos están todo el tiempo. Ustedes saben que los conflictos son parte de la naturaleza del ser humano. Pensar que no vamos a tener conflictos, lo habrán escuchado en otras conferencias, es falso. Los conflictos nunca van a desaparecer, siempre va a haber conflictos. La clave está en que aprendamos a resolver esos conflictos y no permitir que escalen, y además de eso, que esos conflictos se transformen de manera positiva. Y entonces puedas desarrollar esas habilidades. Pasa lo mismo en las escuelas, hay un conflicto entre los chicos, ¿qué pasa? Van con la maestra, porque no son lo suficientemente hábiles para desarrollar. Eso es lo que tenemos que hacer en las escuelas. En el trabajo igual, todo el mundo, ¿con quién voy para quejarme? Y entonces, ¿dónde está? Pero además también eso tiene otras características de lo que estamos hablando, el lenguaje, la educación. Entonces tenemos que practicar con todo esto. Entonces, ¿dónde vamos a tener que trabajar? ¿Dónde tiene que trabajar? Las familias. ¿Se está haciendo? Yo no veo. O sea, yo he visto que en algunas escuelas citan a los padres de familia, les dan una charla y vámonos. Y todos sabemos, o se los digo yo, para que podamos desarrollar estas habilidades y estas técnicas se necesita mucha capacitación. Y entonces tendría el Estado mexicano, por medio de todas está la escuela para padres y demás, pero es tantas cosas que de repente se queda en nada. Entonces tiene que haber una estrategia, una política pública, políticas públicas federales, estatales, y para poder implementar esto. Y nos estamos tardando, porque yo no he estado en escuelas públicas, les vuelvo a reiterar, veo a los maestros como, es más chamba, yo no quiero más chamba, y porque además primero me tengo que capacitar, luego le tengo que dar seguimiento. En la escuela, lo que ya decía yo, en las familias, pues la gente anda tras la papa, buscando la papa, ¿a qué hora se prepara? ¿A qué hora se capacita? Y entonces pues se van a seguir replicando todo ese tipo de cosas, incluso de problemas graves de violencia. O sea, yo estoy hablando del primer nivel de violencia que se puede estar dando, y de cambiar la forma de que nos estamos educando y de cómo estamos educando también, los que somos padres, pues cómo estamos educando a los hijos que están recibiendo, ¿verdad? O los niños cómo están educando. En la comunidad, que me he topado también, o sea, a mí me gusta también dar el otro lado, porque hablar de puras cosas bonitas y decir, bueno, sí, en algunos barrios, en algunas comunidades hemos tenido buenas prácticas, la gente que tiene ganas de hacer las cosas, pero también la apatía, la gente no quiere participar. Vas a una reunión en comunidad, y muchísimas, les planteas, se tiene que hacer esto y esto, ¿qué problemas hay? Delitos, robos, etcétera. Y la gente, fíjense, por eso yo cuando hablo de las cosas lo veo en la práctica, lo veo diario, tiene el mismo nivel de cosas reactivo y punitivo. No, pues que haya más patrullaje de policía. Y cuando les explicas, es que la patrulla que les toca aquí es la misma para 20 colonias.
Y Guadalajara, por ejemplo, pues hablo con conocimiento de causa, es uno de los municipios que tiene más, saben que son, bueno, ahorita se me escapa el número, pero la ONU tiene más o menos cuántos policías por cada 100,000 habitantes. Guadalajara casi los tiene, le falta un poco. Pero ¿para qué quieres tener tantos policías si el modelo está mal? Ya hablamos 3, 4, 5 cosas de eso y podríamos pasarnos toda la mañana hablando de eso. Entonces, la gente también le dices, oiga, se trata de prepararse y capacitarse, se trata de trabajar la mediación, se trata de hacer un plan de seguridad. La seguridad ciudadana, de eso se trata. La seguridad ciudadana, fíjense, les voy a decir 3 cosas ya porque ya se nos anda acabando el tiempo, de cómo se debe implementar la seguridad ciudadana. El policía está preparado hasta ahorita con un modelo reactivo. Él quiere andar como Robocop en una patrulla, dando vueltas, patrullando, y cuando le digan que alguien cometió un delito, tratar de detenerlo. Pero mientras le detienen uno aquí, mientras le cometen uno aquí, 20 le están cometiendo, a lo mejor en su misma zona. Y primero, a veces la gente ni se da cuenta porque le roban cuando no está, en la noche, etcétera. Y segundo, pues una patrulla no puede multiplicarse de esa manera, no puede tener el reactivo, porque además, tener ese tipo de reacción tan eficaz, porque además de eso, estamos hablando de cientos de delitos, o sea, estamos viendo cuántos miles de delitos se cometen. Entonces, lo que tienes que cambiar es las estrategias. Y la seguridad ciudadana implica que el policía no ande por su lado. El policía tiene que sentarse con los vecinos, crear un comité de vecinos, y con ese comité de vecinos empezar a revisar desde la violencia esa de primer nivel que veíamos, que es la falta de convivencia entre vecinos, qué problemas hay, porque eso es lo que en primer lugar le compete al policía municipal, resolver la convivencia que hay, las infracciones, y son muchas, porque nosotros pensamos que eso no funciona, eso no sirve. Claro que sirve, y claro que está impactando en la violencia, y si la gente, por ejemplo, ve que eso no, que no hay una solución a eso, pues la gente va escalando la violencia. Está comprobadísimo. En reuniones, les pongo 2 o 3 ejemplos. Un ejemplo, pues, le decía yo a las personas esto: cuando un conflicto no se resuelve, escala. Y me decía una vecina, sí, cierto, aquí tenemos a este vecino, ella lo señalaba, no estaba ahí en la reunión, dice que tenemos años que se pone borracho y hace un ruidajo, y hemos llegado a los golpes. Entonces, y en otros te dirán, y sí, ya se mataron aquí 2 vecinos, etcétera. Y así, claro que sí. Ya no se diga con el impacto a la salud y demás. Pero además, eso es en el primer nivel. El segundo nivel, delitos. O sea, el policía todavía no tiene, hablábamos de la habilidad de saber investigar. Otra de las habilidades, no estoy inventando nada, esto ustedes lo pueden encontrar en lo que está buscando implementar el modelo de seguridad ciudadana y de proximidad, el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahí lo encuentran, ahí está. El otro tema es, el policía tiene que hacerse el análisis de datos. O sea, el policía, yo les criticaba, les decía, es que vamos a una reunión, ustedes traen una libretita, la semana que viene traen otra. O sea, eso es reactivo. Ustedes tienen que sentarse con un formato, se los dimos, los capacitamos. Con ese formato, identificar la problemática. Eso se llama policía orientado a solución de problemas. No es algo que tampoco está inventando. Eso se implementó en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, junto con otras teorías como la teoría de las ventanas rotas y otras que habrán escuchado ustedes. Y el policía eso pues ya le brinca porque ya ni sabe hacer ni mapas, etcétera. En ciudades grandes y municipios lo hacen, sí, pero lo hacen a un nivel muy central. O sea, si tú, por ejemplo, en una ciudad como Guadalajara o en otra, lo haces a nivel central, porque si tienes un área de inteligencia que es la que debes, sí, pero vas a impactar muy poco, porque la ciudad es muy grande y lo que tienes que hacer es descentralizar, que en cada barrio, no en cada barrio, pero sí a lo mejor en cada, donde está, le llaman en Estados Unidos central de policía, acá le llamamos la base de la policía, ahí tener una computadora, ahí vaciar los datos y empezar a trabajar desde la colonia. Otro problema que también, hace rato hablábamos que el policía ya puede investigar y por ende también puede recibir denuncias. Si tú ahorita le dices a un policía municipal, oye, me acaban de robar, quiero que me recibas esta denuncia, tendría que hacerlo, incluso verbal. O sea, no tendrías que llevarle por escrito. Pues. Y ahí esa es una denuncia. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque fíjense, pasó ya en Morelia. En Morelia el alcalde que está lleva ya un buen tiempo implementando una serie de buenas prácticas de estas de las que estoy hablando yo. Y en un mes empezaron a recibir las denuncias, como el 90% subió de la estadística, porque la gente es más fácil que presente una denuncia ahí que vaya hasta la Fiscalía Central. Entonces, pero eso ¿qué tiene de bueno o de malo? Tiene mucho de bueno, porque imagínense, el policía, ¿cuáles cifras tiene el gobierno, la autoridad? Tiene las cifras oficiales, pero solamente tiene el 10%, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Porque ya vimos que son 22 millones de delitos y nada más las personas que se animan a denunciar es el 10%. Entonces realmente la información de la policía y de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia está limitada. Y entonces, ¿cómo van a implementar las estrategias? Pues las estrategias están limitadas porque además están colapsadas. Pero además de eso,
Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, están muy chavos a lo mejor, pero a lo mejor aquí mis colegas sí, cuando Rudolph Giuliani llegó de alcalde a Nueva York, ¿ahí qué hizo? Implementó lo que le llamaba la política cero tolerancia, y todos pensábamos que era como la de Nayib Bukele, que mano firme, que cualquiera que se moviera lo detenían. No, implementaron más de 100 estrategias. Por ejemplo, los adultos mayores que necesitan también terapias para estar ocupados, terapia ocupacional, pues hicieron una red de adultos mayores que andaban caminando por la colonia, entonces los nombraban como una especie de guardias. Entonces, lo que ellos veían una gente sospechosa, tenían un teléfono directo para no la base central de policía, sino la base que les quedaba más cerca. Entonces, ahí iban haciendo una serie de datos y desplegar. Entonces, si tienes todas las denuncias, si tienes todo esto, toda esta información, puedes empezar a desplegar estrategias, no a nivel municipal, sino incluso a nivel barrios y colonias. Eso. Entonces, pues si ven, todo esto le falta, y para que lleguemos a eso va a faltar mucho. Entonces, ¿y en qué termina todo esto? Pues que en la comunidad también se necesita trabajar los más. Y hace rato ya me desvié mucho, nomás para decirles que ahí en las comunidades lo que yo veo es cuando la gente le dice, oiga, se trata de empezar a tallar lápiz, se trata de prepararse en esto, se trata de que alguien sea un mediador comunitario, pues ya como dicen en mi rancho, decían que para el trabajo y a los fracasos no cualquiera le entra. Entonces, la falta de participación ciudadana también hace falta, pero porque también en el modelo educativo tenemos que implementarlo. Y por último, en el trabajo, ¿cuántos conflictos no se presentan? Muchísimos. Y ahora por eso han surgido las nuevas normas para trabajar lo que es la desactivación de conflictos y demás. Pues todos los más, la mediación, sobre todo las prácticas restaurativas, se pueden implementar en los trabajos. No se pueden, se deben de implementar. Entonces, si ven, no es una estrategia de un día para otra, es una estrategia que tiene que ver con todos los ámbitos y tiene que ir avanzando poco a poco con indicadores, tiene que estarse dando seguimiento, y no se está haciendo, ni en las escuelas, ya ni se diga en las familias tampoco, no se diga en las empresas lo están haciendo porque hay obligación, ahora con la norma oficial mexicana 35. En fin, entonces eso es lo que yo alcanzo a apreciar, y por eso creo que es importante volver a todo esto. Espero que haya sido más o menos claro, y sobre todo a lo mejor hablé mucho del problema, pero también para que nos sensibilicemos que si seguimos estableciendo las mismas estrategias de seguridad, de procuración de justicia y de prevención, y los más los veamos como algo complementario, no como algo que pueda modificar. Por ejemplo, el modelo educativo también tendría que cambiar completamente, no nada más el modelo educativo en las escuelas, sino el modelo familiar, cómo se están educando a los hijos. Eso es lo que diría. Bueno, pues a grandes rasgos muchas gracias, espero, ya los agarré cansados, pero espero que con eso nos dé una claridad de hacia dónde debemos ir con los más. Muchas gracias a todas y todos. Para patentizar y materializar el agradecimiento por parte de la institución al maestro Víctor Manuel por haber aceptado estar con todos nosotros y compartir estos temas que deben de permearse en toda la sociedad, vamos a invitar a la maestra Brenda Valencia Díaz, para que haga entrega de un merecido reconocimiento al maestro Víctor. Buen día. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento, me voy a permitir leerlo. La Universidad Enrique Díaz de León otorga el presente reconocimiento al doctor Víctor Manuel Sánchez Orozco por su brillante conferencia titulada La importancia de los MASC para disminuir la criminalidad. Muchas gracias. La foto como evidencia de este momento. A ver si gusta. Y maestro Víctor, permítame, también vamos a llamar a Jorge Alejandro Burgos Ruiz, que también le quiere hacer a nombre de la institución la entrega de un obsequio. Buen día, doctor. En nombre de nuestra institución le hago entrega de este reconocimiento. Es un honor para nosotros que se haya podido dar el tiempo de venir a darnos esta interesante charla sobre cómo los MASC ayudan a bajar los índices de criminalidad.
y pues muchas gracias por darse el tiempo y es un honor para mí entregarle esto. Y desde luego la reiteración del aplauso para despedir al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco en este cuarto Congreso Internacional de Derecho 2023.